Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal PRF Mundo, de Radio Rosa Mística Colombia. La semana que está terminando concluye con unos terribles pronunciamientos de la Pontificia Academia para la Vida, defendiendo las supuestas bondades de la eutanasia o suicidio asistido, el homosexualismo y la anticoncepción. Todo absolutamente contrario al milagro de la vida. Obviamente, tras estas propuestas está el falso profeta Bergoglio y su club de globalistas, que ven la eutanasia y la anticoncepción como armas efectivas para reducir la población mundial. Bergoglio quiere, y a eso se comprometió, borrar el concepto de pecado del magisterio de la Iglesia y, por supuesto, de paso, borrar los 10 mandamientos, empezando a hacer la introducción del famoso Código de Ética Planetaria, que está incluido por los promotores del nuevo orden mundial en la famosa Carta de la Tierra, ¿no? Donde el pecado ya no existe, ni existe Dios, y con eso se busca reemplazar los 10 mandamientos. Bien. Entrevistado por Vatican News, no es el Vaticano el que lo dice, Vincenzo Paglia, que es el director del Pontificia Academia para la Vida, para la antivida, como le dicen ya muchos, ha intentado responder a las dudas que ha planteado la publicación del Léxico, un documento que presentaron esta semana y que, dado los antecedentes del presidente de la PAV, Pontificia Academia para la Vida, no están carentes de fundamento. Pero tras la entrevista, las dudas permanecen y aumentan. Monseñor Vincenzo Paglia, dice Infocatólica, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, intentó aclarar algunos puntos en el Piccolo Léxico del Fine Vita, pequeño léxico del final de la vida. Un glosario de 88 páginas publicado por la LEP, la Pontificia Academia para la Vida, sobre las cuestiones altamente éticas relacionadas con el debate sobre el final de la vida, desde la eutanasia y el suicidio asistido hasta los cuidados paliativos y la incineración. Según se desprende de una entrevista a Vatican News, parece que dirigida a ese objetivo, manifiesta una posición absoluta al suicidio asistido y a la eutanasia. Una posición absoluta, es decir, de apoyo, ¿sí? Defensa del derecho manifiesta, comillas, una posición absoluta al suicidio asistido y a la eutanasia, defensa del derecho a la vida, especialmente de los más débiles, necesaria evaluación de los tratamientos desproporcionados, mayor atención a los enfermos, colaboración entre iglesia y política en las cuestiones relativas al final de la vida. Publicaba a principios de julio, el glosario vuelve a estar en primer plano esta semana, después de que algunos periódicos destacaron lo que supuestamente son aperturas por parte de la Santa Sede, que de santa no tiene nada. En realidad, explicó Paglia a los medios vaticanos, se trata de indicaciones que hunden sus raíces en los últimos 70 años del magisterio de los papas y de la Iglesia. El arzobispo entregó esta mañana, en la mañana del 8 de agosto, un ejemplar del léxico directamente a Bergoglio, que lo recibió en audiencia en el Palacio Apostólico, como si Bergoglio no lo conociera, ¿no? Aquí está lo que usted quería, más bien, ¿no? Porque detrás de todo eso está el falso profeta, de esas decisiones. Pero a ver, aquí hay una mentira muy grande. Indicaciones
que hunden sus raíces en los últimos 70 años del magisterio de los papas y de la iglesia. Ningún papa estaba a favor de la eutanasia. Ningún papa ha dejado de condenar los métodos anticonceptivos. Ningún papa ha dejado de condenar la eutanasia y el suicidio asistido, ni el homosexualismo. Es un pecado. Está en la palabra de Dios y escrito en el magisterio. No se puede afirmar, como dice Paglia, que estas decisiones son producto de obedecer y que están las raíces de ese documento en los últimos 70 años del magisterio de los papas y de la iglesia, porque está calumniando vilmente a la iglesia. Continúo después de mi comentario. Sin embargo, la argumentación que presenta en la entrevista es muy débil y no resuelve legítimas objeciones como las que plantea Tommaso Scandroglio en la Bussola Quotidiana. Por último, la Pontificia Academia para la Vida, Bergogliana, está a favor de la legitimación del suicidio asistido. En efecto, leemos a propósito de la asistencia al suicidio, comillas, es examinando estas relaciones entre la dimensión ética y las soluciones legislativas como puede surgir razones para preguntarse si, en determinadas circunstancias, pueden admitirse mediaciones en el plano jurídico en una sociedad pluralista y democrática. Ayudar a identificar un punto aceptable de mediación entre posiciones diferentes es una forma de favorecer la consolidación de la cohesión social y una asunción más amplia de responsabilidad hacia aquellos puntos comunes que se han alcanzado conjuntamente. Página 70. Pero no se puede poner lo civil, las leyes civiles, no se pueden poner por encima de la ley de Dios. Por Dios, a la iglesia no la rigen, y al magisterio de la iglesia no la rigen los códigos civiles ni penales de los países. Lo rige el Código de Derecho, el Código de Derecho Canónico, rige a la iglesia. No hay más leyes para la iglesia. Lo que se traduce como que sí, está mal, pero es aceptable llegar a soluciones de compromiso político. ¿Y quién dice que la vida depende de compromisos políticos? Por Dios santo. O sea, que no está tan mal, al fin y al cabo es negociable lo de la eutanasia, ¿no? Lo del suicidio asistido. Sostiene Scandroglio. La idea de legitimar el suicidio asistido ya había sido ventilada por Paglia en abril de 2023. Calificar ahora una conducta como jurídicamente legítima significa, en el plano moral, considerarla justa. Por lo tanto, la Pontificia Academia para la Vida considera el suicidio moralmente lícito. Hágame el favor. Pero el suicidio es en cambio una acción intrínsecamente mala y como tal no puede recibir ninguna legitimidad jurídica. Es suficiente con sustituir eutanasia con aborto, exterminio de los inmigrantes o violación de infantes para comprobar que incluso para Monseñor Paglia el argumento no es sostenible. La entrevista no despeja dudas. Vatican News, la nota de Vatican News está plagada de lugares comunes y no aclara precisamente los matices que le interpelan. Empieza pregunta-respuesta de la entrevista. Monseñor Paglia, pregunta Vatican News, ¿se ha reunido hoy con el Papa y le ha entregado el pequeño léxico del final de la vida? ¿Qué ha dicho al respecto Francisco, que quien siempre ha insistido en defender la vida en todas las fases de su desarrollo? Habría que verlo, ¿no? ¿Dónde están las pruebas de eso? Responde Paglia. Pero como es una entrevista yo con yo, el servicio de Vatican News con una persona como Paglia, pues
no puede salirse de un esquema de respeto, obediencia y pasar al plano pues de criticar a Bergoglio. No lo puede hacer. Es una autoentrevista, digamos así. Responde Paglia. Qué pesar con esos colegas que se venden tan fácilmente, ¿no? Bien. Responde Paglia. El Papa Francisco reiteró su aprecio por el trabajo que realiza la Pontificia Academia para la Vida. Si aprecia el trabajo que hace la Pontificia Academia para la Vida, aprueba esto. Aprueba el documento, por supuesto, ¿no? Ciertamente el tema del final de la vida es complejo y la Iglesia tiene de su lado un rico magisterio desde Pío XII en 1957 hasta hoy, pero en contra, ¿sí? En contra de la eutanasia, que de eso no se hablaba cuando estaba Pío XII, ¿no? En contra del suicidio asistido, en contra del suicidio, porque el mandamiento dice no matar, no dice que hay circunstancias en que es bueno y hay circunstancias en que sí es pecado, no lo dice, es no matar y punto. Sobre todo, sigue diciendo Paglia, hay que defender el derecho a la vida y en particular la vida de las personas débiles, para contrarrestar esa cultura del descarte que se esconde tras la pretensión de autosuficiencia y autonomía de las mujeres y hombres de hoy. El nombre de cultura del descarte se lo da Bergoglio, pero el nombre que le daban Juan Pablo II y Benedicto XVI era la cultura de la muerte, que es mucho más claro, ¿no? Aquí ya lo matizan con el descarte, ¿no? Lo matizan. Cambian la palabra muerte por descarte, ¿no? Algunos dicen, le pregunta Vatican News, algunos dicen que este vademecum representa una apertura de la Santa Sede a la suspensión de la alimentación y la hidratación. ¿Es así? Recuerdo que ya en 1956 Pío XII, como recoge el léxico, afirmaba la licitud de suspender la ventilación si se daban ciertas condiciones graves. ¿Dónde está la prueba de eso? Señor Paglia, ¿dónde está la prueba de que Pío X estaba de acuerdo con eso? Pío XII, perdón. Y ya en 2007, la misma Congregación para la Doctrina de la Fe, tras afirmar un presupuesto positivo para su uso, reconoce que pueden ser lícitamente interrumpidas o no iniciadas cuando supongan pesadez excesiva o molestias físicas importantes. Se trata de dos criterios que forman parte de la definición de tratamiento desproporcionado, es decir, aquel que debe interrumpirse. Se trata de una evaluación que requiere siempre, en la medida de lo posible, la participación del enfermo. El léxico debe leerse íntegramente. Sí, pero está manipulado con palabras y con supuestos pronunciamientos de papas desde Pío XII para acá. Pero no presentan las pruebas, ni dicen ni siquiera cuál es el documento donde está eso. Pregunta, ¿cambio sobre la eutanasia y el suicidio asistido? Algunos periódicos, a propósito del pequeño léxico del final de la vida, han afirmado que el rechazo de los tratamientos futiles o el rechazo de la obstinación irrazonable en los cuidados enmascaran en realidad un juicio favorable sobre, interrumpe Paglia y responde, la Iglesia reitera su absoluta oposición a cualquier forma de eutanasia y de suicidio asistido. Y entonces, ¿por qué redacta y presenta este documento? ¿Por qué? Si la Iglesia reitera su absoluta oposición a cualquier forma de eutanasia y de suicidio asistido. La Iglesia Católica, claro. Si es así que lo está diciendo la Iglesia Católica, sí. Pero la secta bergogliana de la que usted hace parte, señor Paglia, no está en oposición a la eutanasia y el suicidio asistido, ni en oposición al homosexualismo, ni en oposición a
a la anticoncepción, sea como sea. Ustedes están a favor. Sigue diciendo Paglia, y es también mi convicción, aunque algunos quieran hacerme decir lo contrario. Claro que no es. Si esa fuera su convicción, no sale ese documento. Jamás hubiera salido. Mienten, lengua bífida de serpiente, como la del jefe. Pero la Iglesia, continúa diciendo Paglia, nos invita también a reflexionar sobre el hecho de que la obstinación irrazonable, obstinación terapéutica, se inventan unas expresiones, ¿no? No es expresión de una medicina y de unos cuidados verdaderamente a medida y a favor de la persona enferma. Se inventan unos términos, se inventan unas retóricas para aprobar el pecado, salidas de las logias del mismo infierno, yo no sé de dónde. ¿Sí? La muerte, continúa diciendo Paglia, es por desgracia una dimensión de la vida. No lo es. Una cosa es la vida y otra la muerte. Es diferente. La muerte es un paso que es el fin de la vida, pero no hace parte de la vida, por Dios santo. Entonces, dice, es inevitable, ya da sentencia. Por supuesto, nunca debemos acortar la duración de la vida, pero tampoco debemos empeñarnos en obstruir su curso, de ninguna manera. Somos frágiles, es inevitable, somos frágiles, son expresiones para vender la retórica. Por eso debemos cuidarnos los unos a los otros. Debemos hacer mucho más de lo que hacemos normalmente para acompañar a las personas en las etapas finales de su existencia, sabiendo que para nosotros los creyentes la muerte no es la última palabra. Voy a escribir aquí una cosa porque de eso voy a hablar al final. Bien, pregunta Vatican News. En el léxico, en el libro, se habla de mediaciones legisladas. ¿Cuáles se consideran aceptables? No hay mediaciones aceptables a priori. Ciertamente en las cuestiones fundamentales y muy delicadas del final de la vida, es deseable que se alcance el mayor consenso común posible y por tanto que se mantenga frente a las diferentes sensibilidades y creencias religiosas de forma respetuosa. Esta es la tarea de la política. La Iglesia puede colaborar con vistas al bien común de toda una sociedad. A ella le corresponde formar conciencias más que elaborar leyes. Está pidiéndole a los estados que produzcan leyes que aprueben la eutanasia y el suicidio asistido y la anticoncepción y el homosexualismo, ¿no? Y que la Iglesia colabora y pone por encima de la ley de Dios la ley humana, la ley de los países, los códigos de derecho civil, penal, etcétera, de los países los pone por encima del código de derecho canónico y de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Continúa diciendo, bueno, continúo con la información. Por otra parte, en declaraciones a Catholic, que es un medio de comunicación de la hereje Conferencia Episcopal Alemana, Mauricio Ciodi, sacerdote de la diócesis italiana de Bérgamo y miembro de la Academia Pontificia contra la Vida desde 2017, dijo, comillas, es necesario desarrollar un nuevo enfoque sobre la homosexualidad y la anticoncepción. Se vienen tres cosas que va a definir Bergoglio, que las quiere definidas Bergoglio antes del evento que habrá en mes y medio, que se llama Sínodo de la Sinodalidad Satánica, ¿no? Primero, Vincenzo Paglia habla de la eutanasia y el suicidio asistido, que es lo mismo. Y este señor, Mauricio Ciodi, dice, hay que desarrollar un nuevo enfoque sobre la homosexualidad y la anticoncepción. Quieren que esas 4 cosas no sean pecado y que sean prácticas normales. La secta bergogliana.
Si no es Satanás el que inspira todo esto, entonces ¿quién es? Por Dios santo. Y hablan todos ya con lengua bífida, como Bergoglio. El profesor Choddy ya hizo comentarios similares en 2019 y desde entonces se le conoce como el James Martin italiano, un activista homosexual estadounidense. Además, Choddy fue nombrado entre los 7 miembros del grupo de estudio del sínodo sobre cuestiones doctrinales, pastorales y éticas controvertidas. ¿Por qué lo nombra Bergoglio? Porque piensa exactamente igual a él, ¿no? Y entonces el uno actúa y el otro analiza y el otro dice hay que hacer esto, todo buscando respaldar no a Dios, no a Cristo, no a la Virgen María, sino a Bergoglio, el falso profeta. Su idea, la de Choddy, de la disolución, comillas. Si en el pasado hablábamos de la homosexualidad como contra naturam, hoy tenemos que preguntarnos qué significa naturam. Esta palabra latina tiene muchos significados, muy diferentes, sobre todo el de universalidad, y debemos reconocer que la universalidad es necesaria para el conocimiento moral. ¿Pero qué significa contra naturam? Significa contra la naturaleza, no contra la universalidad. Entonces no digamos que natura significa esto, sino digamos que significa esto otro, para que vean que no es tan grave, ¿sí? Y que la universalidad es necesaria para el conocimiento moral. ¿A qué se referirá? A que como en todo el mundo, en todos los países hay homosexuales, en todas las ciudades hay homosexuales, entonces, y los hacen aparecer como si fueran una multitud en los medios de comunicación masónicos, entonces hay que aprobarlo. Como en todas partes del mundo se aborta, hay que aprobarlo. Como en todas partes del mundo la gente está permitiendo que la asesinen con la eutanasia, entonces hay que aprobarlo y decir que nada de eso es pecado. Qué cosa tan grave esta secta bergogliana, qué peligro esta secta bergogliana, trabajando para los poderosos del mundo, porque termina todo esto siendo métodos de anticoncepción para reducir la población mundial, que es el objetivo final. Quiere este señor italiano una moral que esté, comillas, comprometida con la experiencia y la vida vivida de una conciencia individual, mientras que el catolicismo llama a los pecadores a la conversión, ¿no? Una moral que esté comprometida con la experiencia y la vida vivida de una conciencia individual es egoísmo puro, es mi propia moral, no es la moral de Dios, no es vivir en Dios, es vivir en Satanás. Si cada uno se pone su moral, pues entramos en una sociedad, en un caos, en una crisis de todo aspecto terrible. Por eso escucha uno ya a gobernantes, Venezuela, en Colombia y en muchos otros lugares, diciendo barbaridades en los discursos, barbaridades, y Bergoglio detrás, callao, y el que calla, otorga, ¿no? El profesor Choddy añade, comillas, una persona homosexual no percibe la diferencia sexual dada por Dios como atractiva. Esta orientación sexual no depende de su decisión. O sea, Dios se equivocó con la persona. Y la persona tiene que hacer lo que ella siente que debe hacer y no tener en cuenta el cuerpo que Dios le dio, la diferencia sexual. Es decir, eso se llama rebeldía por Dios. Para el profesor Choddy, la cuestión para una persona homosexual es cómo vivir la sexualidad en lugar de la castidad. La castidad
Por Dios santo, eso es un error de la iglesia para todos estos sabios de la moral, que no lo son. Sabios de la antimoral inspirada en las logias y en el infierno. ¿No? Vivir la sexualidad. La castidad, tirarla al rincón o más lejos. ¿Sí? A la vista del folleto Vaticano Fiducia Supplicans para la pseudo bendición de cómplices homosexuales de diciembre último del Dicasterio para la Antidoctrina de la Fe, que muestra una nueva actitud pastoral, el padre Chodi quiere reformular la actitud teórica hacia la homosexualidad. Quieren cambiar todo, entonces tienen que cambiar los evangelios, tienen que cambiar la Biblia, tienen que cambiar el catecismo, tienen que cambiar todo, que es también lo que promueve Bergoglio desde el 13 de marzo de 2013. Hay reacciones muchísimas a esto, muchísimas. Hay una muy clara de un español que se llama José Manuel Guerrero. Escribe: a lo mejor hay personas que no conocen quién es este Paglia. Pues bien, solo un par de datos. Paglia fue un férreo defensor de uno de los personajes más siniestros de Italia, Marco Pannella, apologista y fomentador de la eutanasia, del aborto, de las relaciones contra naturaleza, defensor de todo lo que condena la ley de Dios, como Bergoglio. He dicho todo, un bicho de los más asquerosos, bastante bien arropado, por cierto, por la jerarquía católica. ¡Qué cosas! Paglia sintió mucho en el plano ideológico su muerte, normal, van en el mismo barco, y ensalzó públicamente su miserable vida de servicio a Satanás. Es el mismo Paglia que mandó pintar en la catedral de su ciudad un retablo homoerótico de Cristo, una verdadera blasfemia que supera en perversión y mal gusto a la aquelarre sodomita de la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024. Este lobo disfrazado de oveja no pertenece a la Iglesia de Cristo, tampoco el Chodi ese, ya que no trabaja por la salvación de las almas. Todo lo contrario, es decir, Paglia quiere legalizar su propio pecado y el de alguien más, de quien recibe órdenes, ¿no? ¿O usted no está pensando lo mismo? Ahora, ¿por qué tanta cosa con la eutanasia, defendiéndola y Bergoglio aplaudiendo? Porque si no le corrigió nada es porque está absolutamente de acuerdo. No digamos mentiras. Entonces, ¿por qué se está construyendo al lado de la habitación de Bergoglio una sala con lo más sofisticados aparatos que pueda tener una unidad de cuidados intensivos? ¿Solamente a Bergoglio no se le puede aplicar la eutanasia? Bien curioso esto, ¿no? Mientras se dice que prácticamente se descalifican las unidades de cuidados intensivos en todos los hospitales y clínicas del mundo, y además se escribe que en todas las religiones, Bergoglio ya asumiendo, es la segunda vez que habla así, asumiendo como el jefe de la única religión mundial, la secta bergogliana. Entonces, ¿por qué construyen en inmediaciones del apartamento de Bergoglio en el Vaticano una sala de cuidados intensivos con los aparatos más sofisticados de la medicina para mantenerle la vida a un ser humano? ¿Usted entiende eso? Para él todo, para el pueblo, eutanasia, ¿no? Muy parecido a Fidel Castro, muy parecido a los dictadores latinoamericanos de corte comunista, ¿no? Un oligarca tremendo, el hombre. Salió igual. El pueblo, allá le damos limosnas, pero nosotros recibimos y manejamos todo el dinero, ¿no? Aquí en Colombia ya se está hablando de que le quieren echar el guante
a las cuentas bancarias de ahorros, que son de cada persona, eso no es dinero del Estado, por Dios santo. Y Bergoglio está haciendo lo mismo. Digamos que eso no es malo, que se le apliquen a la gente, hay que reducir la población mundial, pero a mí construyanme una sala de cuidados intensivos con todo lo mejor que tenga la medicina en el mundo. Qué incoherencia tan terrible, una incoherencia nacida solo en una mente que tiene como Dios, no a Dios, porque cada rato dice blasfemias. Quien blasfema, su Dios no es la Santísima Trinidad, no, su Dios es Lucifer. Muchas gracias por acompañarnos en esta noticia católica del día. 4 aspectos que corren riesgo en toda la humanidad por cuenta de Bergoglio. La vida, un aspecto, la vida corre el riesgo con la eutanasia, el suicidio asistido, todo lo relacionado con la homosexualidad y la anticoncepción. Todo convertido y pensado, no se atreven a escribirlo, como métodos para reducir en el mundo la población y darle gusto a los globalistas que sueltan el dinero para todas estas cosas, ¿no? Muchas gracias, Dios les bendiga, los espero todos los días de lunes a viernes en la radio Rosa Mística Colombia. Usted puede descargar las aplicaciones para iPhone o para Android de Play Store y tener un sonido espectacular en cualquier parte del mundo de la programación de Radio Rosa Mística Colombia. 15 horas diarias de programación y dentro de esas 15 hay 2 horas en vivo y en directo que las hace este servidor, las presentamos nosotros con el resumen diario de noticias de la iglesia y de lo que pasa en el mundo que tiene que ver con la iglesia. Opinión, discernimiento, análisis, información clara y veraz, siempre con la verdad. De 8 a 10 de la mañana, horario de Colombia, en el informativo católico. Allí los espero. Dios les bendiga.